Buenos días, retomamos entonces hoy nuestro pequeño seminario de introducción a la filosofía. No nos hemos visto desde hace mucho tiempo. Les recuerdo que estamos intentando aclarar la filosofía de Descartes y sobre todo el giro que implica el momento moderno de la filosofía en cuanto a la figura del filósofo y en cuanto a lo que significa hacer filosofía. Obviamente aquí, como estamos en una introducción a la filosofía, no podemos detenernos mucho sobre la filosofía de Descartes, no podemos decir todo lo que merecería la filosofía de Descartes, pero estoy desarrollando en paralelo a estos videos un seminario dedicado exclusivamente a la filosofía de Descartes, en el cual obviamente podemos desarrollar mucho más varios puntos de su filosofía. Como no nos hemos visto desde hace mucho tiempo, les recuerdo rápidamente que estamos leyendo la primera de las meditaciones metafísicas de Descartes, texto de 1641, y habíamos visto ya que dentro de esta primera meditación, por diferentes caminos, Descartes está intentando buscar una primera verdad. Y se acuerdan que la última vez habíamos insistido mucho sobre este giro que le da Descartes a la filosofía con esta idea que no vamos a fundamentar a la filosofía sobre el primer ser, por ejemplo Dios, sino que vamos a fundamentar a la filosofía sobre la primera verdad, sobre la primera certeza. Es decir, que de una concepción extremadamente ontológica de la filosofía, busco el primer ser, se llame cosmos en la antigüedad, se llame Dios en la filosofía medieval, pues de repente voy a intentar establecer a la filosofía sobre una primera verdad. Y con esta idea de la primera verdad, pues Descartes había establecido que la mejor manera para poder llegar a una primera verdad era intentar dudar de absolutamente todo y dentro de este proceso de duda poder ver o poder evaluar si es que una de mis opiniones puede resistir a esta duda. Y a través de 4 pasos diferentes, pues habíamos visto que Descartes llega a un momento en el cual, al parecer, la postulación de la existencia de Dios permite dudar de absolutamente todo. Habíamos pasado por la duda que tiene que ver con el conocimiento que se da a través de los sentidos, que nos permitían dudar de la realidad o de la verdad que nos dan nuestros sentidos. Habíamos visto en un segundo paso el problema de la locura, para poder establecer que si nuestros sentidos nos permiten dudar de lo que las cosas son, tal vez no nos puedan permitir dudar, salvo que estemos completamente locos, del hecho que sean. Habíamos visto en un tercer momento el problema del sueño, con esta idea según la cual los procesos oníricos nos ponen dentro de cierta igualdad con esos famosos locos, puesto que dentro del sueño podemos engañarnos sobre la misma existencia del mundo. Y finalmente habíamos visto, gracias a la postulación de la existencia de Dios, que en definitiva un Dios omnipotente podía engañarme sobre absolutamente todo. Y habíamos acabado la última vez señalando 2 objeciones a este argumento de la existencia de Dios, que son, primero, en la primera meditación no sabemos todavía si es que un Dios existe, por lo tanto el argumento de la existencia de Dios no es tan bueno como parece, y además, segundo, si es que toda la argumentación cartesiana se fundamentara sobre el hecho que como un Dios existe, puedo dudar de absolutamente todo, pues sería una argumentación
que solo podría convencer a los creyentes. Y obviamente Descartes busca una argumentación que pueda convencer a absolutamente todo el mundo y no solo a los creyentes. Por lo que estamos en un momento, en la última parte de la meditación 1, en el cual Descartes acabó el momento de su duda metódica, es decir, de su duda razonable, de su duda racionalmente establecida, y va a dar un salto de la duda metódica a la duda hiperbólica, con el último argumento de la meditación 1, que es un argumento muy famoso en la historia de la filosofía, que es el famoso argumento del genio maligno. Este es el momento, entonces, última parte de la meditación 1, en el cual Descartes inventa el argumento del genio maligno. Cito: «Supondré entonces que hay no un verdadero Dios, que es fuente soberana de verdad, sino un cierto genio maligno, no menos astuto y engañador que todopoderoso, que ha empleado toda su destreza para engañarme». Es un argumento, entonces, ese argumento del genio maligno es un argumento importante que fue creado por el mismo Descartes. Y entendemos lo que nos dice Descartes en última instancia. La idea de este genio maligno consiste en decir, bueno, imaginemos que exista alguien o que exista algo que tenga, por un lado, toda la potencia que solemos darle a Dios, pero que además sea malo. Es decir, que además tenga la voluntad de engañarnos. Si ven que consiste en decir, no habíamos podido hacer que Dios nos pueda engañar en todo, porque el mismo pensamiento de Dios suele establecer que si Dios existe es bueno, pues vamos a utilizar el argumento del genio maligno para decir, a ver, imaginemos que alguien exista que sea a la vez omnipotente y que sea además malo. Pues, ¿qué pasaría para el conocimiento en este caso? ¿Qué pasaría para nuestra capacidad o no de llegar a establecer una primera verdad? Y entendemos entonces aquí por qué se trata de un salto de la duda metódica a la duda hiperbólica. Ven que el carácter hiperbólico del genio maligno consiste en que no es que Descartes crea realmente en la existencia de este ser. Obviamente, ni Descartes ni absolutamente nadie piensa que a la par de Dios existe alguien que tenga toda la potencia divina y que además sea malo. Incluso si ustedes creen, por ejemplo, en la existencia de alguien o de algo como el diablo, pues no lo ponen exactamente al mismo nivel ontológico que Dios. En este sentido que si ustedes creen en el diablo, pues el diablo en la teología católica es un ángel caído, por lo que el mismo diablo no deja de ser una criatura de Dios, por lo que obviamente no juega al mismo nivel. Por lo que bien entendemos que postular la existencia de este genio maligno tiene, de cierta manera, algo de exagerado, tiene algo de irracional. De ahí que no sea una duda metódica, sino una duda hiperbólica. Tomamos un argumento y de manera artificial, de manera facticia, por así decirlo, de manera casi irracional, vamos a llevarlo al extremo para ver realmente lo que está pasando. Por lo que, a diferencia de los otros argumentos, los sentidos, el sueño, la locura, Dios, que eran argumentos perfectamente racionales, el genio maligno no es un argumento realmente razonable. Simplemente Descartes lo está utilizando como hipótesis para poder llevar el argumento de la duda hasta sus últimas consecuencias.
Pues, dice Descartes, si es que este tipo de ser, como el genio maligno, existe, una vez más, este tipo de ser en el cual no cree Descartes, pero en el cual todos de manera momentánea fingimos creer para poder avanzar en el argumento de la duda, para poder llevarlo al extremo, pues simplemente, nos dice Descartes, debemos asumir que nada podría realmente sacarnos de la duda, ya que al ser a la vez omnipotente y además malo, pues este genio maligno nos estaría engañando, o como mínimo podría estar engañándonos sobre absolutamente todo, tanto sobre lo que las cosas son, sobre las esencias de las cosas, como sobre el hecho que las cosas sean, es decir, sobre ya no las esencias, sino sobre las existencias de las cosas, sobre el hecho que las cosas existen. Y ven entonces que el genio maligno, o el argumento del genio maligno, pues al final de esta meditación 1, pues parece lanzarnos dentro de un abismo total, dentro de un escepticismo radical. No puedo saber absolutamente todo, no puedo alcanzar absolutamente ninguna verdad. Y al parecer entonces, pues, al final de esta meditación 1, Descartes está totalmente bloqueado, totalmente encerrado en el escepticismo más radical, y simplemente tal vez debamos asumir que no podemos saber con certeza absolutamente nada. Por lo que al final de esta primera meditación, tal como el mismo Descartes lo dice explícitamente, Descartes está hundido dentro de una duda absoluta, sin poder encontrar absolutamente ninguna verdad que le permita mantenerse con la cabeza fuera del agua. Pero obviamente la segunda de las meditaciones va a cambiar radicalmente esta situación. Comencemos entonces ahora a leer una pequeña parte, porque es la única que nos interesa aquí, una muy pequeña parte de la segunda de las meditaciones metafísicas. La segunda de las meditaciones metafísicas de Descartes es obviamente la más famosa de todas, pero es la más famosa en sus primeras páginas. Al comienzo de esta segunda meditación, Descartes hace de manera muy honesta un balance de todo el camino recorrido en la meditación 1 hasta el argumento del genio maligno. Y vean una vez más cómo él mismo dice, para que vean que no es una metáfora que yo estoy utilizando, pues vean cómo él mismo dice que se siente como una persona que se está ahogando. Cito Descartes, meditación 2. La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu con tantas dudas que en adelante ya no está en mi potencia olvidarlas. Y sin embargo, no veo de qué manera podría resolverlas. Y como si de golpe yo hubiera caído en aguas muy profundas, me hallo tan sorprendido que no puedo ni afianzar mis pies en el fondo, ni nadar para sostenerme a flote. Ven que la metáfora o la figura de estar ahogándose dentro de aguas profundas existe explícitamente dentro del mismo texto de Descartes. Y aprovecho para señalarles o para recalcar una vez más, con esta pequeña introducción a la segunda de las meditaciones, el carácter sumamente vivencial de la filosofía, incluso de la filosofía de Descartes, que pasa por ser una filosofía racionalista, que busca verdades científicas, etcétera, etcétera. Obviamente es cierto, pero no hay que olvidar que el proceso racional de la filosofía de Descartes, que busca una verdad primera, surge en última instancia de una voluntad de no ahogarse, es decir, de una voluntad existencial, de la voluntad de salir de una especie de crisis existencial
dentro de la cual está el mismo Descartes. En un pequeño texto de Spinoza, que vive en el mismo siglo de Descartes, que se llama El Tratado de la Reforma del Entendimiento, pues Spinoza explica cómo entró en filosofía y dice explícitamente en los primeros párrafos del Tratado de la Reforma del Entendimiento que busca una verdad o que entró en filosofía tal como si fuese un enfermo padeciendo una enfermedad mortal que busca una cura. Entonces ven que incluso las grandes filosofías racionalistas, tal como Descartes, tal como Spinoza, tal como Pascal o tal como Malebranche, pues en última instancia se fundamentan sobre problemas vivenciales. Hacer filosofía siempre es intentar no ahogarse en la vida. Por lo que ven que ahí sí hay una especie de constancia en la historia de la filosofía. Descartes, tal como Sócrates y tal en realidad como todos los grandes filósofos, hasta los grandes filósofos contemporáneos, no hace filosofía por puro placer intelectual. No hace filosofía por la única razón de querer teorizar o de querer conceptualizar el mundo. Hace filosofía por una razón mucho más importante. Hace filosofía para salvar su vida. Hace filosofía porque literalmente se está ahogando. Ahora bien, hay en realidad una única verdad que resiste al argumento del genio maligno. Entonces, por esta razón, Descartes no es un filósofo escéptico radical que va a decir, bueno, voy a asumir que no podemos conocer absolutamente nada. No, hay una verdad en Descartes que es el fundamento de absolutamente todo. Bien es cierto, dice Descartes, que cada vez que yo pienso algo, que cada vez que yo percibo algo, o cada vez que yo siento algo, pues el genio maligno me puede estar engañando. Esto ya lo hemos asumido desde el final de la meditación 1. Y sin embargo, y ese es el argumento masivo de Descartes, para que yo pueda equivocarme o para que él pueda engañarme, pues de manera necesaria yo debo existir. Para que el genio maligno me pueda engañar, yo primero debo ser. Cito el texto que es probablemente el texto más famoso de Descartes, unas 4 líneas de la segunda meditación. Lo leo lentamente porque es un texto además magnífico. Pero entonces no hay duda que soy si me engaña. Y que me engañe cuanto quiera, él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo. De manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas, hay que llegar a concluir y a tener como firme que esta proposición, yo soy, yo existo, en latín, ego sum, ego existo, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncie o que la conciba en mi espíritu. Ven que aquí se trata para Descartes una vez más de operar una especie de dicotomía entre el campo de lo verdadero y lo falso, es decir, el campo de la epistemología, y el campo del ser y la nada, es decir, del campo de la ontología. Literalmente, Descartes nos está diciendo el campo de lo verdadero y de lo falso es un campo independiente, es un campo separado del campo del ser y de la nada. Por decirlo con los conceptos de la filosofía, la ontología no es el campo de la epistemología. El campo del ser no es exactamente el mismo campo que el campo del conocer. Y ahí hay un punto muy interesante en la filosofía de Descartes con esta idea que
la ontología, vamos a explicarlo, la ontología es algo de cierta manera indiferente a la epistemología. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de la filosofía medieval, habíamos visto que también el discurso amoroso, el discurso sobre el amor, era un discurso indiferente al campo de la ontología, en este sentido que yo podía amar a alguien que es, pero que también podía amar a alguien que no es o que ya no es, y que también podía amar además a alguien que todavía no es, con una separación del discurso ontológico y del discurso amoroso. Pues algo parecido sucede en esta segunda meditación con la separación de la ontología y de la epistemología. La idea es de cierta manera simple. Consiste en decir lo siguiente: para decir o para pensar cosas falsas, pues simplemente hay que ser. Y lo más importante es que no solo hay que ser, sino además hay que ser ni más ni menos que para decir cosas verdaderas. Alguien que dice cosas falsas no existe menos al producir cosas falsas que alguien que dice cosas verdaderas. La existencia del sujeto que pronuncia cosas verdaderas o cosas falsas, pues no está en el mismo campo que el debate sobre el carácter verdadero o el carácter falso de lo que está diciendo esta persona. Un discurso falso, por muy falso que sea, no existe menos que un discurso verdadero. O una idea falsa, pues no existe menos que una idea verdadera. Y en el campo de la percepción, una ilusión, en tanto que ilusión, pues no existe menos que una percepción verdadera. Y entonces, obviamente, esa es la conclusión cartesiana, el sujeto que dice cosas falsas o que piensa cosas falsas, pues no existe menos que el sujeto que dice o que piensa cosas verdaderas. Por lo tanto, bien podemos imaginar que el genio maligno me esté engañando sobre todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que percibo. Ok, mis pensamientos son falsos, mis percepciones son falsas, mis sentimientos son falsos, mis discursos son falsos. Esa es la consecuencia de la existencia del genio maligno. Pues, de cierta manera, dice Descartes, no importa, porque aunque mis percepciones sean falsas, para percibir cosas falsas hay que existir. No importa que mis pensamientos sean falsos, porque incluso para decir 2 más 2 son igual a 80, pues de todas maneras también hay que existir. Tal vez todos mis discursos sean falsos, pues no importa, porque de todas formas, para poder pronunciar discursos falsos, hay que existir. Y tal vez tenga en mí muchos sentimientos de dolores o sentimientos de amor que son falsos, pues tampoco importa, porque para sentir algún tipo de sensación falsa, pues de todas maneras también primero debo existir. Entonces ven que la primera verdad que vamos a encontrar en la filosofía de Descartes, y que va a ser de cierta manera el sustento de absolutamente toda su filosofía, es simplemente la existencia del sujeto. Hay una sola cosa de la cual estoy absolutamente seguro, hay, por así decir, una primera certeza que nadie puede negar, y es simplemente yo existo. Yo soy, yo existo. Y con esto podemos entender lo que les comentaba en la clase anterior acerca del humanismo moderno, o acerca de la voluntad de poner al centro de la filosofía
ya no al cosmos, como en la filosofía antigua, tampoco realmente a Dios, tal como se ponía al centro en la filosofía medieval, sino al mismo ser humano. De repente, el sujeto está al centro de todo. Pero, eso es algo muy importante, el sujeto está de repente al centro de la filosofía, no porque es lo primero que existe. Y de hecho, no vamos a leerla aquí, pero en la tercera de las meditaciones, Descartes demuestra que Dios existe y Descartes dice claramente, yo soy una simple criatura divina, por lo que el primer existente o el primer ser o lo primero según el orden de la ontología no soy yo. Lo primero según el orden de la ontología sigue siendo Dios, por lo que el sujeto en Descartes no está al centro de la filosofía porque existe primero. Ese no es el debate. El sujeto está al centro de la filosofía porque es lo primero que podemos conocer. Es la primera certeza que podemos tener. Por lo que el sujeto es de cierta manera, o la existencia del sujeto es de cierta manera la primera cosa estable que vamos a encontrar para poder construir todo el edificio de la filosofía, pues si asumimos que el edificio de la filosofía va a ser una construcción de diferentes verdades. Para poder construir el gran edificio de la filosofía, en tanto que edificio de las verdades, pues lo que yo necesito son fundaciones muy sólidas, es decir, en el caso de Descartes, una verdad que pueda gozar del nivel más alto que podamos imaginar de la verdad, que es lo que se llama precisamente la certeza. Y aprovecho para señalarles un punto muy importante de historia de la filosofía, un punto que me parece nos permite entender, entre muchos otros puntos, por qué Descartes es un autor tan importante. Verán que en muchas ocasiones habrán escuchado, me imagino, cada vez que se habla de René Descartes, pues habrán escuchado la frase pienso, luego existo, que es un poquito el lema cartesiano que existe incluso hoy en día sobre camisetas, ¿ya? Pienso, luego existo, que en francés se dice je pense, donc je suis, y que también se dice en latín cogito, ergo sum. Pues esta frase obviamente es de cierta manera el eslogan de la filosofía de Descartes, la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo cita. Incluso las personas que no leyeron a Descartes conocen como mínimo la frase pienso, luego existo. Y de hecho es algo interesante porque es también la frase que suelen utilizar las personas que van a intentar criticar a Descartes. A lo largo de la historia de la filosofía, por decirlo de manera rápida, desde Spinoza hasta el mismo Heidegger, pasando por Kant, por Husserl, por Malebranche y Pascal, pues todos los filósofos intentaron precisar o intentaron evaluar qué tan certera es realmente esta primera verdad cartesiana según la cual pienso, luego existo. Pues miren algo muy interesante. Este pienso, luego existo, que todo el mundo cita y que todo el mundo utiliza para criticar a Descartes, pues en realidad no es la frase que encontramos en las meditaciones. Es decir que lo que todo el mundo toma como el fundamento de la metafísica cartesiana, pienso, luego existo, no es la demostración de la existencia del sujeto que encontramos en el texto de Descartes explícitamente metafísico, que son las meditaciones metafísicas. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy simple. En las meditaciones leemos una frase mucho más corta, una frase que ya
hemos citado, pero se las vuelvo a decir. El texto que encontramos como verdad primera, como certeza en las meditaciones, no es pienso, luego existo, no es cogito ergo sum. Es un texto mucho más corto, es una sentencia casi mucho más corta, es el texto siguiente: pienso, existo. En latín, ego sum, ego existo. El pienso, luego existo existe en la filosofía de Descartes. Y en este sentido, las personas que citan esta frase no se equivocan completamente, no mienten sobre la filosofía de Descartes, pero dicen algo que no es exactamente preciso. El pienso, luego existo se encuentra una primera vez en un texto de Descartes que se llama El discurso del método, de 1637, y una segunda vez en un texto más tardío de Descartes que se llama Los principios de la filosofía, en 1644. Pero la diferencia entre estas dos formulaciones del cogito ergo sum o ego sum, ego existo, es una diferencia muy importante. Porque todos bien entendemos que el luego, pienso, luego existo, o en latín cogito ergo sum, pues este ergo o este luego es en realidad la marca de una forma lógica. Es la señal que a partir de una primera premisa, pienso, voy a sacar una especie de conclusión lógica y necesaria, por lo tanto existo, o luego existo. Bien, ven que el ergo en latín, entre el cogito y el sum, marca una especie de deducción lógica, una especie de necesidad lógica que se da entre el pienso y el existo. Por lo que, tanto en el discurso del método como en los principios de la filosofía que utilizan la fórmula cogito ergo sum, pues se trata de una demostración lógica de la existencia del sujeto. Se trata de un descubrimiento racional de la certeza de la existencia del sujeto. En esos dos textos de Descartes, a partir del hecho que yo piense, vamos a concluir lógicamente que por lo tanto también debo existir. Y ahí sí tendríamos en esos dos textos un Descartes totalmente racionalista, un Descartes que confía plenamente en las deducciones, que confía en la razón para fundamentar a la filosofía. Pienso, luego existo, como fórmula de una deducción lógica que me lleva a una certeza. Y obviamente, pues, este Descartes racionalista sería el Descartes que fundamentó en gran parte el Descartes que sigue existiendo hoy, por ejemplo, en la filosofía analítica, con este reclamo de establecer una filosofía lógica. Pero la fórmula de las meditaciones, ego sum, ego existo, pienso, existo, ya no es una fórmula lógica, pues simplemente porque desapareció el vínculo lógico ergo, luego. Ya no es una deducción de la existencia del sujeto, sino es más bien una especie de intuición. Por decirlo en el vocabulario del siglo XVII, se trata literalmente de una revelación de la existencia del sujeto que de repente y de golpe, sin haber hecho ningún proceso deductivo, siente y experimenta que existe. Y ahí vemos que, una vez más, lo que estaría al centro de las meditaciones metafísicas de Descartes y por lo tanto al centro de toda la filosofía de Descartes, sería mucho más un proceso vivencial,
una especie de revelación vivencial que las deducciones racionales que uno podría hacer. Por esta razón, uno de los textos es un discurso, el discurso del método, es decir, un texto argumentativo, cuando el otro texto son meditaciones, es decir, una experiencia profunda, íntima, individual, que es algo muy diferente a la argumentación racional de un texto que tiene la forma de un discurso. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso en otra clase? Cuando había intentado señalarles que cuando leen filosofía siempre deben fijarse sobre la forma estética que decidió tomar el filósofo para expresar sus ideas, porque la forma de un texto filosófico también nos dice algo sobre el fondo de esta filosofía. No es completamente el azar que dentro del discurso del método, y el discurso implica que sea un texto argumentativo, pues no es el azar que en el discurso del método Descartes intente demostrar de manera lógica la existencia del yo, cuando al contrario, en las meditaciones, que por su mismo carácter de meditaciones ya no evidencian la voluntad de establecer un texto lógicamente estructurado o un texto argumentativo que demuestra algo, pues no es el azar que en un texto que se llame Meditaciones ya no se trata realmente de demostrar la existencia del yo, sino de llevarnos a un punto hiperbólico tan importante que nos estamos ahogando, y en el mismo momento en el cual nos estamos ahogando, pues como una especie de intuición, como una especie de relámpago o como una especie de revelación, nos damos cuenta pero nos damos cuenta vivencialmente que el pensar es necesariamente la misma cosa que el existir, o que como mínimo pensar cosas verdaderas o falsas solo puede hacerlo un ser que necesariamente existe. ¿Ven entonces por qué insisto sobre este punto? Porque ven que se suele decir que Descartes está al fundamento de las dos grandes corrientes filosóficas del siglo XX, es decir, la filosofía analítica por un lado y la fenomenología por otro lado. Pues entendemos por qué razón Descartes puede fundamentar a ambas, porque en última instancia depende de qué Descartes estamos hablando. Tal vez no exista un solo Descartes, de hecho, tal vez no exista un solo Platón, un solo Aristóteles, un solo Heidegger, un solo Wittgenstein. Es muy difícil saber si existe una sola lectura o un solo filósofo. Pues ven que el Descartes racionalista, que demuestra de manera lógica y argumentativa, pienso, luego existo, la existencia del yo, podría fundamentar toda la filosofía analítica, que va a decir que en última instancia la filosofía debe someterse a las formas de la lógica, cuando al contrario, el Descartes de las meditaciones, el Descartes que saca de su fórmula el ergo para hacerle únicamente según la forma ego sum, ego existo, es decir, pienso, existo, podría fundamentar pues una filosofía mucho más vivencial, una filosofía que piensa a lo mejor que hay objetos a los cuales se debe interesar la filosofía más allá de las simples formas lógicas del pensamiento, pues ese Descartes de las meditaciones podría a su vez fundamentar la gran escuela fenomenológica que tanto bien hizo a la filosofía a lo largo del siglo XX. Hemos visto entonces, con eso cerramos un poquito este primer momento moderno de la historia de la filosofía.
Pues hemos visto en qué medida la filosofía moderna es el momento en el cual la reflexión filosófica se focaliza, pues de diferentes maneras, sobre el ser humano, sobre el sujeto. Lo que obviamente implica varios giros civilizacionales importantes y muchas rupturas con el pasado, muchas rupturas con la filosofía antigua y con la filosofía medieval. Por un lado, implica simplemente que rompamos totalmente con el problema del cosmos griego. De repente, la misma naturaleza pierde su carácter encantado y pierde sobre todo su carácter ordenado para ser sometida al ordenamiento que le impone el mismo ser humano. De ahí que podamos de repente utilizarla, que podamos violentarla y que podamos obviamente explotarla. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya de la voluntad de matematizar la totalidad del mundo? Pues bien, sentimos que matematizar la totalidad del mundo es de cierta manera ponerme a mí mismo al centro del mundo y hacer con la matemática que las cosas me sean disponibles. De repente puedo dominarlas, puedo dominar el viento, puedo dominar a las mareas, puedo dominar a la misma materia. Pues ven que todo eso viene de esta idea según la cual podemos tocar a la naturaleza, podemos dominar a la naturaleza. ¿Por qué razón? Pues porque el yo está al centro de todo. Tal como señala el mismo Descartes, pues el sueño de la filosofía moderna es, cito, hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. Esta postura, obviamente, hubiera sido imposible frente a una totalidad pensada en tanto que cosmos. Si el cosmos es divino, pues no podemos ni apoderarnos de él, ni maltratarlo, ni tampoco utilizarlo. Pero ven cómo hemos pasado del cosmos divino al mundo creado por un Dios y finalmente a la naturaleza como simple instrumento que podemos dominar e utilizar, que podemos explotar. De ahí, por ejemplo, que hoy en día muchos filósofos contemporáneos ecologistas, como por ejemplo Bruno Latour, sean explícitamente filósofos anticartesianos, ¿ya? Con esta idea que al poner al ser humano, al poner al sujeto al centro de todo, le estamos dando demasiados derechos sobre todo lo que no es él. Puede explotar a la naturaleza, puede explotar a los animales, etcétera, etcétera. Pero también entendemos que en esta modernidad existe una ruptura sobre la misma concepción del ser humano. Bien, es cierto que se pone al sujeto en el centro de todo, pero el problema consiste en saber a qué sujeto se pone realmente al centro de todo. Y el mismo Descartes lo dice. El sujeto que se trata de pensar no es para nada el hombre medieval modesto o el hombre medieval humilde que vive constantemente sometido a Dios. Tampoco se trata del hombre antiguo que constantemente anda buscando su papel y anda buscando su lugar dentro del cosmos, tal como si existiese un orden macroscópico al cual todos debemos someternos. No, se trata en la modernidad del hombre omnipotente, o como mínimo de un hombre ultrapotente, que domina absolutamente todo. A tal punto que, tal como señala Descartes, este hombre todopoderoso podría llegar a crear una medicina que pueda, cito el texto de Descartes, que pueda librarnos de una infinidad de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu, y hasta quizás de la debilidad que la vejez nos trae.
Si ven que esta frase consiste simplemente en decir que una vez que hayamos puesto al sujeto humano al centro de todo, pues gracias a la matematización del mundo y a la matematización de todas las ciencias, vamos a poder no solo dominar a la naturaleza en su totalidad, sino que además vamos a poder dominarnos a nosotros mismos, es decir, literalmente, cuando Descartes dice en la frase que les cité, vamos a poder librarnos de las debilidades que la vejez nos trae, pues consiste en decir simplemente, vamos a lograr ser inmortales, vamos a lograr liberarnos del problema de la muerte. Y en última instancia, este es el verdadero sueño de la modernidad. Razón por la cual hoy en día una escuela filosófica como el transhumanismo, que se propone pensar literalmente la muerte de la muerte, es decir, la inmortalidad, pues es también en gran parte heredera de esta modernidad cartesiana. Ven entonces cómo con Descartes o con la modernidad, de repente la filosofía cambia totalmente y la figura del filósofo cambia totalmente. El hombre del cual se hablaba en Grecia, sometido al cosmos, el hombre del cual se hablaba en la Edad Media, sometido a Dios, o el hombre del cual de repente hablamos en la modernidad, el hombre al centro de todo, pues simplemente no es el mismo hombre. Ya no se trata del mismo hombre. Y esta modificación del hombre permite entender, obviamente, cómo cambia la filosofía y cómo cambia la figura del filósofo. ¿Se acuerdan que desde Grecia se suele decir, o como mínimo desde Sócrates, que la filosofía tiene que ver con el conócete a ti mismo, el gnótise auton, que se encontraba, de hecho, hemos visto eso ya, que se encontraba sobre el mismo frontispicio del templo de Delfos. Y de hecho, una vez más, hoy en día, cada vez que hablan de filosofía con alguien, pues siempre les va a decir que la filosofía es una especie de conocimiento de uno mismo. Siempre se ha pensado que el filósofo intenta conocerse a sí mismo. Pero el problema es que el sentido de este aforismo ha ido cambiando a lo largo de la historia de la filosofía. En Grecia, el conocerse a uno mismo era el conocerse para saber cuál era su papel y su lugar dentro del cosmos. Conoce quién eres para saber lo que el cosmos espera de ti, para que puedas responder de manera favorable a lo que el cosmos espera de ti. El conocerse a sí mismo en la Edad Media es conocerse a sí mismo en tanto que criatura divina, para poder obedecer a los mandamientos divinos y, una vez más, someterse a estos. Ven que conócete a ti mismo en la Edad Media consiste en decir, debes saber que eres únicamente una criatura divina y que por lo tanto, pues hay ciertas leyes que se imponen a ti. Y toda la vida humana consistirá en conocer a esas leyes para poder obedecerles. Pues en cambio vemos aquí que en la modernidad el conocerse a sí mismo consiste literalmente en establecer una verdadera ciencia del hombre, sea antropología, sea biología, sea medicina, con el fin de saber lo que es el ser humano, con el fin de saber qué tipo de animal somos para poder, a partir de este conocimiento, pues establecer una política, establecer una ética, establecer una estética, es decir, establecer todas las otras diferentes ramas de la filosofía de tal manera que puedan convenir con esta primera definición que hemos dado del ser humano. Por esta razón verán, por ejemplo, que un texto paradigmático de la filosofía moderna, como es el Leviatán de Thomas Hobbes, comienza por
una parte antropológica. Con esta idea muy moderna, si queremos hacer una política que sea válida para los seres humanos, pues primero debemos saber lo que es realmente el animal humano, cómo funcionan sus pasiones, cómo funciona su lenguaje, cómo funcionan sus afectos, sus pasiones, para poder, a partir de este conoce al ser humano, una política que sirva para este animal humano. De la misma manera, ¿se acuerdan que en la ética de Spinoza, pues hay igualmente toda una parte antropológica que consiste en decir, ya no vamos a hacer una ética fundamentada sobre principios ideales que se esconden en el cosmos o que se esconden en Dios. Primero vamos a determinar lo que es el ser humano, qué tipo de cosa singular es el ser humano, y una vez que habremos entendido eso, podremos hacer una verdadera ética que pueda convenir a este animal humano. Por lo que ven que el conócete a ti mismo, en realidad, si bien fundamenta a casi todas las filosofías, pues debemos acordarnos sobre qué ponemos detrás de esta frase, conócete a ti mismo. Bien es cierto que la filosofía tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, pero para poder entender qué significa conócete a ti mismo, pues la filosofía moderna reformuló cuál es este sí mismo que la filosofía debería conocer y además a qué le llamamos realmente conocer. Ven entonces que el punto más importante para nosotros en esta introducción a la filosofía de la modernidad, simbolizada aquí por la filosofía de Descartes, es la idea según la cual lo que ponemos al centro de la filosofía se modifica. Ya no es el cosmos con su orden, ya no es Dios con sus leyes, sino el sujeto humano con sus fuerzas y sus debilidades. De ahí el gran papel que va a comenzar a tomar en filosofía la antropología. Si es que es el ser humano que está al centro de la filosofía, pues entonces debemos necesariamente aclarar qué es realmente este ser humano. ¿Por qué tipo de afectos está animado? ¿De qué tipo de lenguaje es capaz? ¿Cómo funciona su mente? ¿Cuáles son los alcances y los límites de la mente humana? La crítica de la razón pura de Kant. ¿Cuáles son los afectos humanos? La ética de Spinoza. ¿Cómo podemos hacer de tal manera que la violencia muy específica de este ser humano, de este animal humano, pueda ser contenida? El Leviatán de Hobbes. Ven que de repente, al poner al ser humano o al sujeto al centro de todo, es de cierta manera toda la filosofía que se va a ir poco a poco reconfigurando. Con esta idea fundamental de la filosofía de Descartes y de la figura del filósofo en Descartes, ya no el filósofo como amante en la antigüedad, ya no el filósofo como creyente en el mundo medieval, sino el filósofo como científico en la modernidad. Científico en este sentido que el filósofo busca verdades. Por esta razón, en la modernidad, la epistemología ocupa un papel tan importante. No por puro placer intelectual, una vez más, pero simplemente porque, dado que el ser humano está al centro, pues necesitamos conocerlo. Por lo tanto, necesitamos hacer muchas reflexiones sobre qué significa conocer, qué es lo que realmente podemos conocer, qué es una verdad, etcétera, etcétera. Con esto cerramos lo que quería comentarles en esta pequeña introducción sobre Descartes. Hay mucho más sobre Descartes en los videos que estoy haciendo en un seminario explícito sobre la filosofía de Descartes. En las próximas sesiones, en los próximos videos, intentaré mostrarles que, como todo movimiento filosófico,
pues la modernidad también produjo una especie de contramodernidad o una especie de modernidad subterránea que lucha de cierta manera en contra de la filosofía de Descartes para proponernos otra figura u otro modelo del filósofo. Es lo que veremos con la filosofía de Rousseau a partir de la próxima sesión. Muchas gracias por haber atendido a la sesión de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.